Hola, ¿qué tal, estimados curiosos? Espero que la semana os haya ido fenomenal, que todo vaya viento en popa y que todas aquellas cosas que deseáis se os vayan cumpliendo. Hoy voy a hablar de las preguntas. Vamos a profundizar un poquito más en este asunto. Las considero tan importantes, el poder tener cierto dominio de ellas, porque nos va a permitir mantener una conversación mucho más profunda, mucho más fluida, mucho más rica, creativa, etcétera, etcétera. Así que, sin más dilación, y si os interesa el tema, os animo a que sigáis conmigo un ratito, porque vamos a empezar a ver una relación de tipos de preguntas. Hay muchas más, pero bueno, vamos a dar una para que, como siempre, podáis pensar sobre esto y luego lo apliquéis si lo consideráis necesario. Acordaos que el otro día en el vídeo hablamos de las preguntas cerradas, que son aquellas que se contestan con un sí o con un no. ¿Vale? Acordaos que decíamos que se utilizan o se deben utilizar principalmente para obtener datos que queramos confirmar. Como por ejemplo, tienes tantos años, o tienes 25 años, o has vivido muchos años en tal ciudad. Y eso nos permite ir definiendo el entorno en el cual queremos conversar. Pero a partir de ahí podemos empezar a preguntarle cosas interesantes a nuestro interlocutor. ¿Con qué fin? Vosotros lo sabréis, yo lo tengo muy claro. Poder mejorar la relación que tengo con cualquier otra persona. Para ello, permitidme que utilice algunos apuntes que tengo por aquí, luego os diré de dónde los he sacado. Pero bueno, por supuesto está, a grandes rasgos, hablábamos de las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas que ya el interlocutor no puede contestar con un sí o con un no, puede hacerlo, pero vamos, ya tendría que ponerse en plan muy borde, por decirlo de una forma. Entonces, con este tipo de preguntas vamos a generar conversación, que es la finalidad de lo que queremos obtener hoy. Por ejemplo, una pregunta abierta es: ¿qué piensas sobre un asunto? Fútbol, filosofía, hechos que hayan acontecido, etcétera, etcétera. Pero simplemente es eso, es ¿qué piensas sobre? Por ejemplo, tenemos las preguntas sencillas y neutrales, que es ¿cómo te encuentras? Esta pregunta, donde ya empiezas a darle protagonismo a quien tienes delante, es muy importante. El cómo te encuentras seguramente le va a animar a contar cosas. Hay otras preguntas que, por ejemplo, suelen darse, lo mismo da en familia, que con amigos, que en negocios, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de preguntas os quiero dar unos bloques para que podáis utilizarlas o haceros vuestro paquete de preguntas con los cuales, según el interlocutor con el que estéis cómodos y le hagáis sentir cómodo a él, que es lo más importante. Las preguntas estratégicas. Pues este tipo de preguntas lo que hace es intentar cambiar un poco de posición al interlocutor. Es decir, por ejemplo, ¿cuál es tu mejor alternativa a esta situación? Le obliga a pensar. No puede contestar con un sí o con un no, tiene que pensar. En el caso de que esté pasando alguna dificultad o que haya algún hecho relevante que quieras destacar, tú imagínate que le preguntas: ¿cuál es tu mejor alternativa en esta situación? Ya le estás haciendo pensar. Hay preguntas que podríamos llamar ideales, que no son reales. Pero, por ejemplo, ¿cómo describirías esa situación si fueras otra persona o si estuvieras solo? Ya sé que son preguntas un poco extrañas, que a lo mejor tienes que hacerlas dos veces, pero si haces un buen intento con estas preguntas,
vas a conseguir que te sorprendan muchas de sus respuestas. Por supuesto, el primero que va a quedar sorprendido va a ser tu interlocutor. Hay cosas que no podemos adivinar también, pero que nuestro cerebro nos permite suponer, y son las preguntas de futuro. ¿Qué harás cuando te ocurra tal situación? Imagínate a tu hijo, ¿qué harás cuando empieces a estudiar una carrera o cuando te dediques a la profesión que quieres? O preguntándole eso a tu pareja o a un cliente. ¿Qué harás cuando te ocurra algo? Ese algo es lo que tú tienes que rellenar, por supuesto. Luego hay preguntas que se llaman mágicas. Porque nos puede permitir o le puede permitir al otro ver otra forma de ver las cosas. ¿Cómo cambiarías la situación si tuvieras una varita mágica? Aquí es difícil que la gente entre, ¿eh? Pero cuando entran, entran con muchas ganas, ¿eh? Cuando consigues al final que jueguen un poco a ese juego que le estás planteando, prometo que con las preguntas de este tipo mágicas, ¿qué harías si tuvieras superpoderes en esta situación? ¿Cómo la arreglarías? ¿Qué superpoderes te gustaría tener para poder cambiar esto? Luego, por ejemplo, tenemos preguntas de movilidad. ¿Esto qué es? Es igual que desplazas a futuro, desplazas a otro territorio. Es decir, ¿qué ocurriría si estuvieras a 1000 kilómetros de aquí? Ya sé que es una pregunta muy extraña. Os prometo que las hago, este tipo de preguntas las hago y me encanta porque la gente se libera. La gente suelta su imaginación, siempre que tenga la confianza y la tranquilidad de poder hablar de determinadas cosas, pero lo hace. Tú pregúntale qué ocurriría si eso, en vez de estar aquí, estás a 1000 kilómetros o en otro país o en otro territorio o donde sea. Luego, por ejemplo, hay muchas veces que las conversaciones se dispersan mucho, es verdad, y hay que tratar de acotarlas. Una de las posibilidades para acotar es qué es lo más importante de lo que me has dicho. ¿O qué es lo más importante de todos estos? A mí en temas de coaching me pasa muchas veces que te plantean, llegan y te plantean un montón de problemas. Están tan agobiados que la gente te plantea un montón de problemas. Y al final tienes que empezar por uno. Dime qué es lo más importante para ti. De todo lo que me has comentado. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando reconocen algo como importante o algo que en ese momento ellos consideran que debe ser resuelto, una vez resuelven una cosa, es que las otras se resuelven con mucha más facilidad. Es importante eh, ayudar, acompañar en la elección de las prioridades. Eso a mí me ha ayudado mucho en muchas situaciones. Luego, por ejemplo, también es importante darle una vuelta a la situación de peores escenarios. ¿Qué es lo peor que te puede ocurrir? Sea de una situación difícil o una situación cualquiera. Bueno, pues en el caso de que eso siguiera adelante, ¿qué es lo peor que te puede ocurrir? ¿Cuántas veces me he encontrado que la respuesta es o nada, o es menos importante de lo que yo pensaba, o las consecuencias de estos temas no me van a afectar mucho? Y entonces ese problema que parecía muy grande se reduce muchísimo, muchísimo. Es importante dar pie a que el otro pueda analizar las consecuencias, porque en base a las consecuencias luego podremos mantener los actos o variarlos. Hay preguntas que se llaman paradójicas, como sería,
Si no hubieras estado allí, ¿cómo te hubiera afectado esto? O sea, ¿qué hubiera ocurrido si en vez de ser tú es otra persona? Hay otro tipo de preguntas también que sirven para esto. Es decir, a mí me gusta mucho hacerlas. ¿Qué opinaría tu mejor amigo o la persona que más te conoce si te viera en esta situación? ¿Qué te diría? Esto también da mucho juego. Cuesta un poco, ¿eh? Porque hay que ponerle imaginación. Quien está hablando contigo tiene que ponerle imaginación. Pero bueno, le echas una manita y poco a poco, y entonces le dices, bueno, pues ¿qué opinaría tu mejor amigo, tu primo, la persona que admiras? ¿Qué opinaría de esto? Esa persona que siempre has admirado y que sabes que es sensata, ¿qué te diría si te viera aquí? Obligas a salirse de la primera capa de pensamiento a quien tienes delante y lo llevas a un nivel un poquito más profundo. Y hay muchas veces que digo, ¿qué te dirías a ti mismo si te vieras en esa situación? Hay preguntas que son de desestructuración, perdonad que de vez en cuando la lengua se me traba. Desestructurar es quitarle la base sobre la que la otra persona siempre trabaja. Imagínate que, ¿qué pasa si mañana abandonas el trabajo? Si ahora mismo abandonas el trabajo, ¿qué ocurriría con toda tu situación? Esto rompe la cabeza, ¿eh? Os prometo que esto rompe la cabeza y hace pensar. Hay preguntas sistémicas, estas son muy importantes porque siempre, es decir, trabajar el entorno, hablar sobre el entorno que rodea a una persona también te ayuda a conocerla mucho. Es decir, preguntarle sobre las opiniones de los otros, qué pueden, es decir, porque puedes averiguar un poco cómo le influye todo lo que le está rodeando, etcétera. Es muy importante conocer el entorno de quienes le rodean. Luego hay unas preguntas también que pueden ser, pues, que son muy divertidas, que son las poéticas. ¿Qué tipo de nube definiría tu situación? Ya sé que seguramente pensaréis que estoy loco perdido y que este tipo de cosas no llevan a ningún sitio. Os prometo que llevan a sitios increíbles. Yo lo que os invito es a que hagáis la prueba, a que os pongáis en situación, a que intentéis jugar con este tipo de preguntas. Veréis, hay una cosa muy importante. Veréis que en ningún momento, porque hay otro tipo de preguntas que sí que influyen, con este tipo de preguntas no hemos influido en el otro. No hemos hecho ninguna valoración de las actuaciones, de las acciones o de los pensamientos del otro. Eso es importantísimo. Eso es lo que se llama ponerse en modo neutro. Es decir, no juzgar. Algún día hablaré de los juicios, prejuicios y juicios de valor, que también es un tema que considero muy interesante, y si vosotros lo consideráis, hablaremos de ello. Pero sobre todo, lo que hemos animado, ayudado, acompañado, es a la introspección y a la creatividad de quien tienes delante. Hasta el punto, lógicamente, que tú te sorprendes, que eres curioso, el otro se sorprende de lo que está diciendo, porque no están, en general, no están acostumbrados a este tipo de preguntas. Y como siempre, lo mejor de todo, si tú te acostumbras a hacer este tipo de preguntas, luego tú te harás a ti mismo, una vez veas la efectividad de ellas, a ti mismo te harás este tipo de preguntas y eso te cambia muchísimo. Tú a ti mismo te llevas a un nivel un poco más profundo. Creo que vale la pena. Y diréis, bueno, ¿y todo esto que has estado leyendo, de dónde sale? Permitidme, ahora que ya se ha llegado hasta el final, ya puedes transigir conmigo en cualquier cosa. Este es mi libro. Bueno, mi libro, mi manual. Veréis que no es
un tocho muy gordo, son un poquito menos de 100 páginas, y el libro se llama Aprender a escuchar. Un acto generoso, Javier Rivas. Lo tenéis en Amazon. No sé si se ve bien, si no se ve bien. Se está viendo al revés. Bueno, Aprender a escuchar, un acto generoso, Javier Rivas. Si os apetece tenerlo en vuestra cabecera y leerlo con cariño, porque esto es un poco un resumen de muchas de las cosas que yo he utilizado para poder tener conversaciones potentes. Y dejamos varios temas pendientes, como otros tipos de preguntas, etcétera, etcétera, que iremos viendo si me seguís diciendo que lo consideráis interesante. Muchas gracias, suscribíos, pero sobre todo preguntad o consultad cosas que os puedan interesar. Entre todos intentaremos encontrar las respuestas. Yo no las tengo, pero sí que os puedo contar alguna de mis experiencias que tal vez os sirvan. Ojalá. Para eso estoy aquí. Muchas gracias y ya sabéis, si alguien necesita algo, que se ponga en contacto conmigo, que lo podemos hablar todo. Gracias y nos vemos.